Hay momentos en que como cristianos y como iglesia nos enfrentamos al sufrimiento, al dolor, a la angustia y son cosas que no podemos evitar. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude. Por eso para que en esos momentos difíciles y muchas veces que no los entendemos, podamos experimentar su misericordia, podamos experimentar su favor y por sobre todo su gracia. Dígale al Señor en esos momentos y exprésele a Dios su necesidad de que refuerce sus fuerzas, que usted necesita seguir adelante. Pídele al Señor que lo ministre en esta hora y que lo vivifique con su palabra para que usted pueda resistir, porque es una gran mentira pensar que cuando soy cristiano nada malo va a pasar, nada difícil va a dejar de suceder. Al contrario, van a haber cosas complicadas que van a venir a su vida y que ni siquiera usted ha planeado, ni siquiera las ha esperado. Así que, iglesia, pregunto cuántas veces has pasado en vela la noche, preocupado, cargado y angustiado. Eh, y yo sé que muchos de ustedes han llorado y le han dicho al Señor, no entiendo, Señor, hasta cuándo voy a estar en esta condición. Y desafortunadamente, contrario a esto, hay una doctrina errónea, una doctrina humana, que diría al oír esto, ¿qué estás haciendo con esas declaraciones tan negativas? Deberías de morderte los labios y declarar, no sufro, no me duele y todo está bien. Y esto es una gran mentira porque no es cierto. Parte de la vida cristiana, parte del andar en el Señor es enfrentarnos al sufrimiento, enfrentarnos al dolor, enfrentarnos a las situaciones difíciles. Solo que en Cristo Jesús no estamos solos, solo que en Cristo Jesús estamos acompañados y dirigidos por Él. Así que en estos momentos difíciles donde hay creyentes y hasta pastores que sufren y se pasan por situaciones que nos duelen. Hay momentos de inquietud y de temor. Yo personalmente los he vivido. Existe la idea de que como creyentes debemos sonreír en todo momento y mostrar felicidad. Yo he tenido tiempos y momentos también donde en la presencia de Dios he llorado, pidiéndole que me explique porque no entiendo, pidiéndole fuerzas para seguir adelante. Y hay veces que como cristianos nos ponemos una máscara y proyectamos una felicidad que a veces no está. Hermano, hay momentos que detrás de las sonrisas, de la alabanza y de las manos levantadas se puede estar viviendo un infierno íntimo y personal. Y siempre será algo entre usted y Dios. Y de eso quiero que hoy miremos por medio de la palabra lo que es toda esta situación y cómo forma parte de nuestras vidas, de las dificultades diarias. Y si está pasando en este momento por algo así, no vaya a pensar que Dios lo ha abandonado, no vaya a pensar que Dios se ha olvidado de usted. Al contrario, son tiempos para tener un encuentro personal e íntimo con Dios. Son tiempos para corregirnos si Dios necesita que aprendamos algo nuevo, o también pueden ser tiempos para arrepentirnos. De tal manera que si estamos pasando por una situación difícil, si estamos pasando por una circunstancia difícil, entonces podamos nosotros poder decirle al Señor, Padre, esto es producto de mi pecado, de mis faltas, por favor, perdóname, ayúdame, me arrepiento, reconozco mi pecado y quiero levantarme, quiero seguir adelante, así que dame esa mano para poder continuar. Entonces, también quiero que entienda que van a haber momentos que usted sale de la iglesia, llega a su casa y cubre la almohada con lágrimas. Y hoy vamos a ver el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice en el Salmo 6, versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Bueno, y esto pareciese que no es normal en un cristiano. Y lo insólito de esto y lo sorprendente es que forma parte de la vida del cristiano. Así que yo quiero invitarle a orar antes de entrar en materia, en conocimiento de este tema y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque hay momentos en que sufro, hay momentos en que me aflijo, hay momentos, Señor, en que el temor me domina.
Hay momentos de angustia, hay momentos que la presión, Señor, es tan fuerte que siento que mis fuerzas ya no están y que voy a caer. Así que hoy vengo confiado en ti, sabiendo que en ti siempre tengo la respuesta a toda necesidad, ya sea espiritual, ya sea física, ya sea material, ya sea emocional. Ahí estás tú. Y también confío en que para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús hemos orado y te alabamos y te bendecimos por todo. Amén y amén. Entonces, estas palabras del Salmo 6, versículo 6, las está hablando David, el destructor de gigantes, el guerrero poderoso al que le cantaban David mató a sus 10,000. El salmista que escribió tanto en la confianza en Dios, escribió tanto del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Este hombre tuvo que clamar a Dios y decir: sáname porque mis huesos se estremecen. Salmo capítulo 6, versículo 2. Entonces, recuerde, David había pecado y estaba viviendo un tiempo oscuro. Allá en el Salmo 38, en el versículo 4 y 8, David expresa con exactitud lo que seguramente muchos están viviendo. Por eso les decía al comienzo, es posible que su situación sea debido a un pecado, sea debido a un proceso, sea debido a una enseñanza, o sea debido a una formación que Dios quiere plantar en ti. En el Salmo 38 dice el versículo 1 en adelante: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Amén y amén. Entonces es importante entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es importante visualizar que en un momento dado Dios puede procesarnos, puede disciplinarnos a causa de nuestro pecado. Y es lo que vemos en ese Salmo 38. Pero me encanta algo que está pasando ahí. David, un hombre arrepentido, le implora a Dios: no apartes tu misericordia de mí en el tiempo de la disciplina. Óigame bien esto: Señor, no me castigues con ira. En otras palabras, Señor, sé blando, sé misericordioso, sé compasivo conmigo. Y cuando una persona se ha arrepentido, cuando una persona viene en esa actitud, en esa conducta, buscando la misericordia de Dios, Dios la entregará. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que aún nos disciplina con amor. Él no nos disciplina para destruirnos ni para acabarnos, a no ser que tú no te arrepientas, a no ser que tú seas obstinado, a no ser que tú persistas en tu pecado, ese pecado que Dios te está mostrando, que Dios te está señalando, pero que tú quieres pasar por alto. Pero sé que estoy hablando con gente entendida, con gente sabia, no gente perfecta que si en un momento dado decae, en un momento dado falla, tiene el suficiente valor para decirle: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, extiende tu misericordia sobre mi vida, levántame, Señor, y quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. Iglesia, el fracaso, la falta de victoria nos hace andar enlutados todo el tiempo. Hay momentos en que uno se encuentra encorvado, humillado, con la mira perdida y sin saber qué hacer. David sabía que este sufrimiento era consecuencia de sus pecados, pecados cometidos. Y David le pedía a Dios: repréndeme con amor. No sé si pueda resistirlo, le decía a Dios. Por otro lado, Jeremías decía en el capítulo 10 algo también glorioso. Vamos a verlo ahí. Vamos a ser edificados en esta hora de una manera maravillosa. En el versículo 24 y 25 decía: castígame, oh Jehová, mas con juicio, y no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada. Amén y amén. El temor de David y el temor de Jeremías era: Señor, el pecado que me asedia me ha causado muchos sufrimientos. Sé que tienes derecho a disciplinarme por mis pecados, pero por favor no olvides que soy tu hijo. Derrama tu ira sobre los que no te quieren y
aunque yo he pecado, aunque aún yo te amo, corrígeme con amor, con misericordia, porque si no tu ira me consumiría. Hay una ira de Dios y hay un castigo para el pecado con obstinación. Es aquella persona que se mantiene firme en una conducta y que no está dispuesto a cambiar. Y por otro lado, hay una disciplina con amor para los que se arrepienten y vuelven a Dios. Cuando hay un quebrantamiento en nuestro corazón y es genuino, podemos pedir disciplina con amor, con compasión y con misericordia. Y en medio de la corrección sentiremos sus brazos de amor extendidos sobre nosotros. A veces llega un estado de bancarrota espiritual donde la persona se siente seca, vacía, sola y sin fuerzas y sin el más mínimo deseo de seguir adelante. Es un callejón sin salida donde solo Dios nos puede sacar. No es que ya no confíe en Dios, sino que se han agotado todas las fuerzas humanamente hablando. Ya no está el deseo de levantarse. Solo Dios lo puede hacer en nosotros. Nada ni nadie más lo puede hacer. Entonces, este es otro estado. Ya no es el temor por el castigo de Dios, sino ahora es las fuerzas se acabaron, se agotaron, Señor. No le encuentro sentido a mi vida. Y puede ser momentos que se viven de una manera inexplicable. Señor, no entiendo por qué ha venido esto. No entiendo por qué estoy pasando por esto. No entiendo por qué se me ha unido todo esto y siento que soy destruido. Siento que no oyes mi voz, no oyes mis oraciones, mi clamor no llega a ti, no te veo, no te siento. Y estos momentos forman parte de la vida del cristiano. Estos momentos forman parte de la vida de los hijos de Dios. Y no es que Dios sea duro, no es que Dios no te ame, nada de esto. Son situaciones que llegan, pero cuando usted las conoce, usted va a saber enfrentarlas y sobre todo va a saber entenderlas. Aquí hay un plan de Dios, hay un propósito donde Dios está haciendo algo grande, maravilloso y, ¿por qué no decirlo?, aún sobrenatural en su vida. David pasó por ahí y la pregunta que le hago en esta hora, ¿lo ha sufrido usted también? Y es que no siempre es por pecado, les decía hace un momento. A veces son las consecuencias de malas decisiones, una mala elección, al casarte, una traición, una inadecuada sociedad, la debilidad continua ante un juicio, una mala actitud en su carácter y tal vez se pregunta, ¿estoy bajo el juicio de Dios y este es el pago de mi pecado o son las consecuencias de mis malas decisiones? Y clamo como David, estoy débil, estoy confundido, mi situación es tan complicada que no veo cómo salir de ella. Estoy enfermo y cansado de la culpa, estoy cansado de luchar en mis fuerzas. ¿Acaso ha llorado ríos de lágrimas y ha sentido morirse? La palabra de Dios está llena de relatos de hombres que llegaron al fin de sus fuerzas y tocaron fondo. Cuando Dios forma el carácter de uno de sus siervos, debe pasar por tres situaciones como pasó Jesús en el huerto una copa de dolor, una hora de confusión y una noche de aislamiento. Iglesia, todos los verdaderos hombres y mujeres de Dios han pasado por esto y pasa mucho. Esto es decepcionante y dicen algunas personas, no lo acepto, pues la cena del cristiano es de victoria, de prosperidad, abundancia solamente, sin tristezas, sin lágrimas y solo gozo. Y esto es una falencia, una gran mentira. Sí hay momentos de dolor como cristianos, sí hay momentos difíciles que enfrentar en la vida en el Señor. Usted y yo somos probados, usted y yo somos moldeados, usted y yo somos disciplinados, usted y yo pasamos por circunstancias y situaciones que no planeamos en ningún momento. Pero Dios nos hace pasar. ¿Por qué? Porque Él necesita formar nuestro carácter, porque Él necesita prepararnos para ir a nuevos niveles, porque Él necesita llevarnos al desierto para hablar a nuestros oídos y también para afinar nuestros sentidos espirituales, porque Dios necesita también corregirnos, Él necesita quitar de nuestra vida aquellas partes, aquellas manifestaciones del carácter que no han sido moldeadas. Entonces Dios lo va a hacer. Así que
No se preocupe, no se angustie por ello, forma parte del proceso de ser cristiano. Así como cuando una persona entra a la milicia, se le enseña disciplinas, se le forma, se le prepara, se le exige para que el día que vaya a la batalla, para que el día que esté en el frente de batalla, tenga la suficiente capacidad para sobrevivir y para cumplir con la misión al cual ha sido enviado. Entonces, forma parte de la formación. Ese cuentico de que usted llega al Señor y que ya toma un camino de ascenso, donde todo es ganancia, donde todo es riqueza, donde todo es crecer y crecer y crecer y subir y ascender y ascender, así no funcionan las cosas en el Señor. Entonces, hay situaciones por las cuales tenemos que pasar y tenemos que salir adelante. Entonces, oiga lo que dice David en el Salmo 88. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Mire lo que está hablando la palabra. Mire lo que nos está diciendo y lo que está expresando David. Es una situación difícil. El Salmo 22 también nos habla del grito de Jesús desde la cruz. Yo quiero que miremos algunos apartes ahí para que entendamos. Es un salmo profético, lo escribe por revelación del Espíritu Santo el rey David. Y el Salmo 22, entonces, en el versículo 1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, mire esto: Dios mío, clamo de día y no encuentro. Salmo 2, no encuentro respuesta, y de noche no hay para mí reposo alguno. Entonces, lo que está diciendo, el mismo Jesús lo experimentó en la cruz. Parecía que no había para él respuesta alguna, olvidado total y absolutamente. Entonces, mi pregunta es, si Jesús lo vivió, ¿cuánto más nosotros? ¿Nos vamos a librar de ello? Por nada. El versículo 14 dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y el 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Qué situación tan difícil y tan compleja que está viviendo el Señor, por las cuales Él está pasando. Señor, no veo respuesta, no veo salida, me siento totalmente olvidado. Y la palabra que dice, apresúrate a auxiliarme, a ayudarme. Yo creo que lo hemos vivido, yo creo que usted lo ha pasado. Y si en este momento está pasando bien un buen tiempo, déle gloria a Dios por ello. Pero también cuando llegue el otro tiempo, alabe a Dios. Alabe a Dios, pida su compañía, pida su dirección, dígale al Señor que lo acompañe, dígale al Señor que lo fortalezca, dígale al Señor que no lo deje, que no lo abandone, que lo ayude a seguir adelante. Pues tú estás tomado de tu mano, tú has creído en Él, tú lo amas y tú confías en Él y tienes puesta tu esperanza en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, David sintió que su pecado lo había debilitado y ya no habían fuerzas para seguir. En el Salmo 31:10 dice que clamó a Dios y dijo: cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Bendito sea el nombre de Dios. Y esos momentos están ahí, están ahí, están ahí, y Dios va a estar a su lado para bendecirlo. Y el versículo 71, el capítulo 71 de Salmos, el versículo 9 dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Entonces mira el hombre, el guerrero, el rey de Israel, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir tantísimos salmos, 151 salmos, más o menos 52 salmos. Dios
le hace pasar por situaciones y circunstancias difíciles, donde al oír lo que estamos oyendo, vemos y sentimos a un David pasando momentos complicados, momentos difíciles, momentos inesperados. Así que tenemos que reconocer que muchas veces nosotros nos acarreamos el sufrimiento. El ejemplo es el caso de una mujer que hoy sufre, pues se casó con un hombre fuera de la voluntad de Dios. Ahora este hombre abusa de ella y vive un infierno dentro de su matrimonio. ¿Cuántos hijos por el pecado entristecen a sus padres y los llevan hasta el borde de la desesperación debido a que hoy son víctimas de SIDA, de hepatitis C, presos, forman parte de una pandilla, esclavos de la droga, etcétera, etcétera? Y creo que hoy es el tiempo de pasar y sopesar de lo que causó esta falta o este momento que estoy viviendo. Porque como les decía inicialmente, si fue por el pecado, arrepiéntase y pídale a Dios que lo fortalezca y lo levante. Si es un proceso, pídale a Dios fortaleza para que usted lo pueda pasar. Jesús tuvo que ir al desierto. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Hay cosas que usted no espera, que se salen de su voluntad, se sale de su deseo, pero hay cosas que son necesarias para vivirlas y Dios las permite con propósitos grandes. Así que no tenga temor alguno, así que no dude un solo instante y pídale a Dios esa fortaleza para que usted pueda seguir adelante y ver la gloria de Dios en todo momento. Bendito sea el Señor. Ahora, iglesia, uno sabe que cuando ha llegado al punto más bajo debido a lo que está viviendo, y uno sabe cuándo se le han reducido las fuerzas. Y es el tiempo, óigame bien, de despertarse, de tomar un nuevo aire en el espíritu. Y si se encuentra hoy caído, pero usted ama a Dios, Él no lo va a dejar. Es la palabra que trae el Espíritu Santo para tu vida en esta hora. Cuando David estaba en arrepentimiento, pero con su fe puesta en Dios, él decía: tú encenderás mi lámpara, tú me levantarás. Y esa es la promesa que tenemos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: vivificarnos, levantarnos, sostenernos, mostrarnos su gloria y sacarnos a tiempos de bendición, a tiempos de fertilidad y a tiempos de abundancia. En el Salmo 18, en el versículo 28 en adelante, dice así el Señor: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y en quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Amén y amén. Y el versículo 39 termina así: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén y amén. Entonces Dios promete fortaleza a sus ungidos en medio de la crisis más fuerte. No estás solo. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Porque el problema de vivir una situación como la que estamos hablando es enfrentarla solos. Pero aquí el Señor nos está diciendo: no estás solo, yo estoy contigo para ayudarte. En el Salmos 28, el versículo 6 y 7 dice así: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, y en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico le alabaré. Amén y amén. Entonces, ahí lo tenemos, a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Iglesia, si uno clama, Él lo llena de su fortaleza. Si usted le busca de todo corazón,
Él no le va a dejar por nada. Él estará ahí a su lado. Él lo sustentará, Él lo sostendrá, Él lo bendecirá. En el Salmo 138, el versículo 3 dice así: el día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Y el 7 de ese mismo Salmo dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Amén, amén. El Señor, por medio de su Espíritu, renueva nuestras fuerzas para poder seguir adelante. Esto es lo que yo quiero que le quede a usted claro. No está solo en esta situación. No está abandonado en esta circunstancia. Dios está con usted. Así que hable, así que quebrántese delante de Él, así que pida su favor, así que pídale gracia, pídale de su poder y Él, en ese gran amor que le tiene, estará ahí. Y recuerde, no hay prueba, no hay nada que venga sobre su vida de parte de Dios con el propósito de bendecirle y levantarle que usted no pueda soportar. Él no le mandará una carga que lo vaya a destruir. Él lo mandará una carga que lo fortalecerá. Es como cuando una persona va al gimnasio. Él no va a hacer o no va a levantar un peso en su ejercicio que le vaya a afectar su columna, que le vaya a producir daño en su cuerpo. Hay un límite y el entrenador sabe hasta dónde lo puede llevar. Dios sabe hasta dónde lo puede llevar y dónde está su límite. Bendito sea el Señor. Quiero mostrarles la agonía profunda de un hombre muy santo de la historia. Veamos si usted puede identificar al que habla y dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Y óigame bien esto: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pregunto: ¿es posible que un justo, un hombre santo, diga tales palabras? ¿Quién fue ese hombre que había perdido la esperanza y dijo que Dios había cerrado los oídos a su oración? Pues fue nada más y nada menos que Jeremías, el autor, el profeta usado por Dios, el hombre obediente, entregado a Dios. Pero un día expresó esto. Y le estoy hablando del libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías en el capítulo 3. Y quiero que miremos algunos apartes y profundicemos en esto. Pero lo que yo quiero que quede claro es que el sufrimiento no es ajeno al cristiano. Yo lo que quiero que le quede claro es que el dolor no es ajeno al cristiano. Y hay situaciones las cuales no podemos detener. El versículo 1 en adelante dice así de Lamentaciones 3: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo no sé quién puede decir en esta hora: yo soy el hombre, yo soy la mujer, yo soy el niño, yo soy el adolescente, que he visto sufrimiento y dolor, que he pasado por circunstancias difíciles y complicadas en mi vida. Yo no sé quién lo pueda decir. Y dice el versículo 2: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. El versículo 7 y 8 dice: me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Tremendo esto. Y el versículo 18: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Él dijo en Lamentaciones 3:44: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Iglesia, ¿cuántas veces en medio de la crisis has hablado así? ¿No has sentido que hay momentos que parece que Dios ha cerrado el cielo y que su oración no tiene respuesta? ¿Se identifica usted con esto? Porque le repito y le insisto, forma parte de la vida del cristiano. Jeremías dice: yo soy ese hombre. Y yo no sé quién más pueda decirlo, pero yo soy ese hombre, dice Jeremías. Recuerde, el tiempo es del Señor y Él y solo Él sabe cuándo es suficiente. Usted tiene que confiar en la soberanía de Dios y Él sabe cuándo está a prueba o cuando Él sabe cuándo está a prueba, o cuándo el proceso ha llegado a su fin. ¿Recuerda a José en prisión? Hasta la hora que se cumplió su palabra.
El dicho de Jehová le probó, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el Salmo 105, nos habla de José y es maravilloso entender cómo David recibió también revelación de la misma vivencia de José por medio del Espíritu. Y en el Salmo 105, en el versículo 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Salmo 105, versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová, ojo con esto, le probó. El dicho de Jehová le probó. Entonces este versículo nos muestra la elección del tiempo por el Espíritu Santo. Y el 18 dice así, afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona. Entonces alguien, o José está expresando que afligieron sus pies, que estuvo viviendo momentos difíciles. El versículo 20, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Entonces, qué importante es esto. Escuchemos el ruego de José. El copero, después de que José le reveló su sueño, de que saldría de la prisión y sería restaurado en su puesto, él le dijo, estas son palabras de José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo de tu misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. Óigame bien esto, yo soy inocente, no he hecho nada malo para merecer estar aquí. Usted conoce la historia. Allá Génesis 40 nos lo narra. Él fue puesto a prueba, esta mujer lo asedió, lo acosó y él no había hecho nada malo, pero estaba en prisión, estaba pagando una condena, estaba siendo acusado por algo que él no había cometido. Al contrario, él se guardó para Dios. Génesis 40, versículo 14, mire las palabras aquí explícitamente. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de tu misericordia. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Yo no he hecho nada, soy inocente. Ese era el decir de este hombre. Y aquí cabe una pregunta, ¿dónde está la fe de José? Él estaba tan cerca de Dios que él podía interpretar sueños e interpretar misterios, pues Dios le hablaba. José era un hombre santo y mantenía una comunión íntima con Dios. Entonces, ¿por qué no oraba a Dios y confiaba que Dios lo sacaría? ¿Por qué ese ruego tan lastimoso? Él dice, háblale a Faraón de mí, por favor, ayúdame a salir de este infierno que estoy pasando. Oigan esto, lo estaba probando la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la palabra de Dios lo prueba? ¿Sabía que cuando usted habla de fe, su fe es puesta a prueba? Yo he tenido esas experiencias. Hay cosas que predico y a las pocas horas empieza una vivencia, una experiencia que me confronta con la verdad que acabo de predicar. Donde es como si Dios me dijera, tienes que vivir lo que acabas de decir, tienes que experimentarlo. Y eso es lo que le está pasando a José. La palabra lo estaba probando. Usted puede leer la palabra, usted puede orar de la palabra, usted puede predicarla, pero a menos que no sea probada en usted, no va a producir vida. Es posible que a usted le esté probando la palabra en este instante. Entonces ya no hablamos de pecado, ya no hablamos de un proceso, sino que la palabra lo está probando. ¿Para qué? Para que usted más adelante pueda consolar a otros, para que usted más adelante pueda ministrar a otros, para que usted más adelante pueda hacer ayo y respuesta para otros. Así que no tenga temor alguno. Mientras Dios esté con usted, mientras el Espíritu de Dios esté en usted, habite, camine y viva confiado. Entonces, ha experimentado respuestas de Dios a muchas de sus oraciones y muy seguramente, pero en este momento se encuentra ante una oración sin respuesta por mucho tiempo. Y los gemidos, óigame bien esto, y los gritos, y las manos levantadas, y la postura de rodillas, y el quebrantamiento, parece que nadie las escucha, y no hay señales de respuesta por ninguna parte. Si esto suele pasar, la pregunta es, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cuándo terminará esto? Pues vea, es un tiempo para permanecer firmes.
¿Cómo vamos a salir de esta situación y cómo vamos a sobrevivir a esta situación? Pues permaneciendo firme en la palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él no me ha abandonado. Yo sé que Él tiene propósitos de bendición para mi vida. Yo sé y confío en su amor y en su fidelidad. Cuando usted se mantiene en esta condición, cuando usted le cree a Dios, cuando usted permanece en Dios, Dios le va a dar la victoria. Manténgase firme en la palabra, firme en cada promesa, léala con fe, crea sin dudar, léala con fervor y finalmente espere y descanse, confiando que el Señor hará su perfecta voluntad a su tiempo y modo. En estos tiempos, pocos creyentes esperan con paciencia. Nadie o muy pocos saben esperar en Dios hasta que Él obre en su tiempo preciso. Y muchos, entre más se tarda la respuesta, más furiosos y más desesperados se muestran y responden hasta con reclamos y gritos a Dios. Aquí está siendo puesta a prueba su paciencia. Usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que confiar en Dios. Su palabra lo dice. Dios nos habla de su amor, Dios nos habla de su fidelidad, Dios nos habla de su misericordia. Así que esto tiene que ser real en su vida. Usted no puede ir diciendo Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso, Dios es hermoso, pero cuando usted tiene que experimentarlo, usted no lo puede vivir. No, no, no. Usted se sostiene, usted se mantiene firme, usted le cree a Dios, usted confía en Dios y Dios hará la obra. Puede usted decir, como Habacuc, estaré quieto en el día de angustia, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, óigame bien esto, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y en mis alturas me hace andar. ¿Está usted dispuesto a gozarse y a deleitarse en el Señor con todo lo que pase, bueno, regular o malo, con todas las circunstancias que vengan sobre su vida? ¿Está usted dispuesto a permanecer? ¿Está usted dispuesto a creerle a Dios, a confiar en Dios, a buscar a Dios por sobre todo? No piense que Jeremías siguió desesperado. Así como David salió a un lugar glorioso de esperanza y victoria, así también Jeremías salió. Y así sucederá con usted también. Va a salir de esta situación. Usted va a ser levantado. Usted va a ser restaurado. Usted va a recuperar lo perdido. Usted va a ser vivificado por la palabra. Usted va a ser nuevamente fortalecido. Y si usted es usado por Dios como líder, como maestro, como pastor o algo, Dios también lo va a levantar. Dios también lo va a vivificar y lo va a sacar adelante. Usted no se va a quedar a mitad del camino. Usted va a ser lleno de la gloria de Dios. Él quitará los carbones encendidos del horno donde usted se encuentra y todo se enfriará. Terminarán y vendrán tiempos de regocijo, vendrán tiempos de paz y vendrán tiempos de bendición. Así que no tenga temor, no se angustie, crea en Dios, confíe en Dios y Él lo levantará. Él le mostrará su gloria y lo llenará de su poder. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y el 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Esto lo experimentó el profeta Jeremías. Él veía la gloria de Dios, él veía el favor de Dios, él veía la bendición de Dios. Y en medio de la crisis la provisión no faltaba. En medio de la situación difícil el amor de Dios se manifestaba. En medio de la escasez, en medio de la ruina, el poder de Dios estaba ahí. En medio de la enfermedad, Dios estaba ahí. Y Lamentaciones 3, versículo 21, oiga lo que dice el Señor o dice el profeta. Esto recapacitaré en mi corazón, ¿no? Y el 26 dice así, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y termino con el 31 y 32, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Él sabía que este dolor no iba a ser para siempre,
que Dios lo iba a restaurar, que Dios le iba a restituir, que Dios lo iba a bendecir. Y él vio la gloria de Dios. Y ahora nos está narrando lo que experimentó en el Señor. Así que ánimo, ánimo, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Esto se va a terminar. Este horno se va a enfriar. Este proceso va a terminar. Esta crisis va a terminar y usted será levantado a cosas grandes. Y así como Jeremías, David también obtuvo su victoria. En el mismo salmo en el cual comenzamos, el Salmo 6, el versículo 8 y 9, oiga lo que expresa David. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Qué está diciendo David? Todo ha vuelto a su orden. David ha guardado todas las lágrimas, ha presentado sus clamores y ha orado intensamente. Usted debe estar seguro de que si ha pasado por un horno ardiente, Dios está ahí o está allí mismo acompañándole. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que permite. Para cada prueba difícil, Él da una gracia especial. En toda la palabra de Dios vemos a David como el prototipo del hombre que ama a Dios y hace lo recto, excepto el pecado contra Urías, y de todo lo que Dios le mandaba, nunca se apartó del Señor. Siempre estuvo allí, atento a la palabra, a las ordenanzas de Dios, a todo lo que Dios determinaba para su vida. Ahí estaba este hombre. En Primera de Reyes, en el capítulo 15, el versículo 5 dice así: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Por lo demás, David tuvo esta equivocación, tuvo este error, cayó, tocó fondo, se arrepintió, clamó a Dios y Dios le dio la victoria. Salvo por esto, en lo demás, David fue fiel para con Dios. Y yo sé que de una u otra forma le has fallado a Dios en algún área de tu vida y algo, pero ya ha sido superada, ya ha sido corregida, ya la lección ha sido aprendida y hoy Dios te sostiene, hoy Dios te sustenta, hoy Dios te fortalece y vienen caminos de bendición, de restauración y de restitución para tu vida. Desde que Samuel virtió el óleo del Espíritu y lo ungió como rey de Israel, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y 1 Samuel capítulo 18, versículo 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y el versículo 14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Entonces es tremendo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es tremendo lo que Dios permite en nuestras vidas y lo que Dios nos hace pasar. Usted debe estar en esa confianza, usted debe vivir descansando en Dios y sabiendo que Él lo sostiene. En 1 Samuel 14, el versículo 28 y 29 dice así: entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Amén y amén. Entonces, vemos toda la experiencia y vivencia de David. Vemos todas las situaciones las cuales el rey David pasó. ¿Y qué recibió David tras todas estas bendiciones? Aflicciones por todos lados. Aquí le está hablando Saúl a Jonatán, se le da la orden que nadie se acerque a David, que nadie ayude a David para nada. Al contrario, la orden era que maten a David, que hay que sacarlo de él, borrarlo de su existir. En 1 Samuel, en el capítulo 19, el versículo 1 dice así: y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran
manera. Ese es 1 Samuel 19:1. Y el versículo 10, oiga lo que dice. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Entonces, óigame bien esto, la orden era matar a David. David huyó por temor a Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y también se sintió en peligro en Gad. Y dice la palabra de Dios que se fingió como loco en medio de ellos. En 1 Samuel 21, ahí está, vamos a leerlo. Y quiero que guarde estas citas. En el versículo 10 en adelante dice así, 21:10. Dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Entonces, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva en su barba. Qué tremendo, tuvo que hacerse pasar por loco. Parecía un indigente para salvaguardar su vida. Te estoy hablando del hombre que había destruido a Goliat. Te estoy hablando del hombre que había hecho huir al ejército de los filisteos y luego caer en manos del pueblo de Dios. Te estoy hablando del hombre valiente que enfrentó leones, osos y los destruía. Y ahora está pasando por un momento difícil. El temor, la angustia, la presión, la persecución lo tienen arrinconado. Piense por un momento cuando este hombre estuvo firme sin ningún temor, como les expresaba hace un momento. El hombre que se le cantaba mató a sus 10,000. Está controlado por el miedo. Sus amigos, especialmente Jonatán, se apartó de él. Ahora finge locura para salvarse y opta por esconderse en la cueva de Adulán, con 400 hombres descontentos que se unieron a él. Allá está en 1 Samuel 27:1. Y, óigame bien, David, afligido por todos lados, debió haber pensado en el dolor que se había desatado después de que había sido ungido para ser rey de Israel. Yo creo que pensaría, esto fue un gran error. Fue no más que oraran por mí, que me ungieran y mire todo lo que se vino sobre mí. ¿Acaso pensó David, Señor, me siento solo, abandonado, no veo otra respuesta, no veo salida? Camino por un lado y por otro para escapar, para esconderme de mis enemigos. ¿Se ha sentido usted así? ¿Ha tenido que esconderse de sus acreedores? ¿Ha tenido que negarse o no responder el teléfono porque cuando entra la llamada usted ya lo identifica, es del banco, es de esto y aquello? Son situaciones que tenemos que vivir y pasar. Son circunstancias que llegan. ¿Qué quería David con todo esto? ¿Podía dejar de huir? No. Estaba en juego su vida. Él estaba en las manos de Dios, él estaba esperando la intervención de Dios, como muchos de ustedes lo están haciendo en este momento. No sé qué salida están vislumbrando, qué pueden ver, y solamente Dios los puede solucionar todo. Dios estaba ahí, Dios no había dejado a David, Dios no lo había desamparado, ni un solo día, pues desde el día que fue ungido el Espíritu de Jehová vino sobre David y lo acompañó siempre. Y lo mismo pasa con nosotros. El día que el Espíritu de Dios nos atrajo a Jesús y nos ungió, Él entró en nosotros para quedarse y permanecer en nosotros. En medio de las pruebas, de los procesos, de los desiertos, de la angustia, del temor, de la crisis, Él es nuestro ayudador. El Espíritu de Dios es nuestro consolador. Las cosas se pueden ver mal, pero para los que confiamos en Dios, tiene todo bajo control. Porque todo era tan complicado para David. ¿Por qué David estaba de golpe en golpe, de crisis en crisis, de persecución en persecución? Porque estaba en la escuela del Espíritu Santo, como usted también puede estar en este momento. ¿Sabe una cosa? Dios necesitaba forjar el carácter de David, porque no iba a permitir Dios que el sucesor de Saúl fuera igual a él. Un hombre sin carácter, un hombre sin formación, un hombre sin disciplina, un hombre que no amaba a Dios, que no buscaba a Dios,
un hombre que no obedecía a Dios, un hombre que era obstinado, persistía en su necedad, Dios no lo iba a permitir. Dios tenía que hacer algo nuevo. Dios tenía que levantar un hombre conforme a su corazón, y ese era David. El libro de Hechos nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que Dios le mandaba. Eso lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Su obediencia, su obediencia. Y por eso David tenía que ser procesado. Y por eso usted está siendo procesado. Porque usted no va a ser un cristiano más del montón. Usted no va a ser un hijo común y corriente. Dios tiene planes especiales para usted, para su vida, para los suyos. Dios no va a hacer de usted un hombre o una mujer sin carácter, un joven o un niño sin carácter, sin templanza, sin autoridad. Usted necesita mostrar la gloria de Dios. Usted necesita revelar y manifestar la gloria de Dios. Y por eso está viviendo lo que está viviendo, por eso está pasando por lo que está pasando. Porque Dios lo está formando. Porque Dios lo está llevando por nuevos caminos, por nuevas sendas que usted no conoce. Entonces no podían haber más reyes como Saúl. No podían estar. Dios hubiese podido enviar ángeles a crear nuevos caminos para David y evitarle todas estas dificultades. Pero entonces el propósito de Dios se perdería. Óigame bien, lo contrario a lo que Dios quería hacer se hubiese cumplido. Dios permitió todo para que David agotara todos sus esfuerzos y dependiera por completo del Señor. Iglesia, si David no hubiese pasado por todas estas pruebas, no nos hubiese dejado todos esos salmos de confianza, de fe y de esperanza que hay. Y los salmos hubiesen sido entonces narrativas sin vida. Entonces no habría nada allí diferente para nosotros, no habría nada especial. En 1 Samuel, en el capítulo 30, el Señor nos narra algo, en el versículo 1 en adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día de Amalek, habían invadido el Neguev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y fue un momento difícil. 2 ciudades tomadas, toda la población llevada como prisioneros de guerra. Todas las cosas de valor habían sido tomadas. Cosas grandes y pequeñas habían sido secuestradas, por así decirlo. Y allí estaba la crisis. Y en medio de esto, dice que el pueblo se levantó y querían apedrear a David. Lo estaban culpando de esto. Entonces, para colmo de males, vuelve y se presenta una situación de esto. Pero yo quiero que miremos a la luz de la palabra cómo David está enfrentando esta situación. Y el versículo 6, la parte final dice, y cada uno por sus hijos y por sus hijas lloraban con amargura. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y esto me encanta, porque todo el proceso que vivió David, todo el proceso que tú estás viviendo te va a llevar a esto. En medio de la crisis, David había llorado, pero ahora se había consolado, había puesto control sobre sus emociones, había puesto control sobre sus lágrimas, y dice que empezó a fortalecerse en Jehová su Dios. Empezó a llenarse de Dios. Empezó a recordar las vivencias y las experiencias que había tenido. Empezó a ver y a entender que Dios estaba con él. Y oiga lo que sigue diciendo esto. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. De cierto, librarás a los cautivos. Amén y amén. Segundo paso. Primero, se fortalecía en Dios, se refugia en Dios, busca a Dios. Segundo paso, consulta a Dios. Y es eso lo que Dios quiere de nosotros, una plena obediencia
una plena entrega, una plena consagración, una manifestación continua o una actitud de oración, de búsqueda de Dios en todo momento. Y en segundo lugar, consultar a Dios. No basta con obedecer a Dios, hay que consultar a Dios para todo. ¿Por qué? Porque usted no va a hacer nada que no esté fuera de la voluntad de Dios. Usted no va a hacer nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Usted va a hacer la perfecta, plena y completa voluntad de Dios. Usted va a vivir para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Y esto fue lo que hizo David. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados, que no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amelecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguev, que es de los cereteos y de Judá, y el Neguev y de Caled, y pusimos fuego a Siglat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y este hombre lo guió. Y dice la palabra de Dios, y esto es maravilloso. El versículo 18: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Y también tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Vio la victoria. ¿Sabes para qué todos estos procesos que estás viviendo? Para que tú aprendas, para que tú camines, para que tú confíes en Dios en todo momento, para que tú habites en Dios en cada instante. Para eso es que Dios permite todo esto. Por eso es que Dios desea que usted pase por toda esta circunstancia. Es por esto y nada más. Así que yo le animo a que resista, a que aguante, a que se fortalezca en Dios. Y cuando pase este proceso, florecerá un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven, un nuevo niño, que ha creído, que ha confiado en Dios. Un hombre y una mujer que va a obedecer a Dios, que va a consultar a Dios, con el único propósito de obedecerlo en todo. Eso va a pasar. Eso va a acontecer en su vida. Eso es lo que viene para su vida. Hoy es doloroso. Hoy suena pérdida. Hoy es difícil. Pero a la final usted va a ganar. A la final, como les decía hace un momento, florecerá un hombre y una mujer lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios. Lo bendigo y lo animo a seguir adelante. Resista con firmeza en la palabra, en sus promesas, y Dios lo sustentará. Amado Señor, te doy gracias por aquel pueblo que está pasando un momento difícil, por aquel pueblo que se encuentra arrinconado, sin respuesta alguna, en crisis, en dificultad, porque siente que la situación le ha ganado espacio y terreno, porque siente que todo se ha echado a perder, porque ya no hay esperanza, porque siente que está desfalleciendo. Pero la verdad es que tú eres un Dios fiel y maravilloso. La verdad es que tú eres un Dios que levantas, sustentas y sostienes. Y tú bendecirás a tu pueblo. Y tú sustentarás a tu pueblo en esta situación. Y a la final veremos un hombre cambiado, transformado, empoderado por el Espíritu Santo, confiado en la palabra, confiado en un Dios maravilloso. Un hombre que obedece a Dios, que teme a Dios, que consulta a Dios en todo, que depende de Dios para todo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque días buenos vienen para ese pueblo. Y al que no ha entrado en esta situación, el que no ha vivido, experimentado estos procesos, prepáralo, Señor, para que cuando vengan, Señor, ellos no decaigan, su fe no falte, y ellos sean vivificados por tu palabra, sean sustentados, Señor,
por la palabra de vida que solo tú sabes dar. En el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, porque cosas buenas, grandes y maravillosas, por el ser obedientes y esperar en Dios, vendrán para la vida de cada uno de los que están oyendo esta palabra. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.